Muy buenas tardes para todos. En primer lugar quiero hacerles llegar mis felicitaciones por los trabajos que me han presentado en lógica matemática. La mayoría de los trabajos están bien completados, bien desarrollados y estoy muy contenta por ese desarrollo del trabajo. Vamos a seguir trabajando con lógica matemática y vamos a recordar primeramente las proposiciones lógicas que habíamos estudiado en la clase anterior. Habíamos hablado de la conjunción o producto lógico, que su enlace fundamental es la y su simbolización es un punto. También hablamos de la disyunción o suma lógica, que su simbolización es una B corta cuando se trata de una disyunción inclusiva, y la doble B cuando se trata de la disyunción exclusiva. También hablamos de la negación, que su conectivo fundamental es el adverbio no. Por otro lado tenemos la condicional o implicación material, que su nexo fundamental viene a ser sí, entonces. Y tenemos también la bicondicional, que su nexo fundamental es sí y solo sí. Ustedes van a tener también en sus materiales informativos este cuadro que resume para que vayan estudiando para las pruebas parciales. Yo les voy a enseñar hoy cómo escribir en lenguaje corriente la simbolización presentada. Tenemos P.Q, esto es una conjunción. Por ejemplo, podemos escribir: los niños leen sus libros y la maestra corrige los cuadernos. Entonces, una forma de presentar en lenguaje corriente lo simbolizado en esta expresión. Tenemos menos P.Q, es decir, que la primera proposición atómica está negando. Entonces vamos a escribir: los niños no salieron al recreo y se quedaron a estudiar. Negamos la primera proposición atómica porque tenemos menos P. Acá seguimos con una conjunción. Tenemos, por ejemplo, los niños leen sus libros y la maestra no les escucha. Entonces estamos negando la segunda proposición atómica. Tenemos la negación de las dos proposiciones en una conjunción. Te podemos colocar: los jóvenes no practican los valores y los padres no se dan cuenta. Entonces estamos negando las dos proposiciones atómicas de una conjunción. Ahora tenemos una disyunción. Podemos colocar: los animales pueden ser vertebrados o invertebrados. Acá vamos a negar la primera proposición atómica. Vamos a poner: los jóvenes no estudian o son inconscientes. Se niega la primera proposición atómica y usamos o porque constituye una disyunción. Seguimos con la disyunción.
Vamos a negar la primera y la segunda proposición atómica. Los niños no aprobarán el examen o no serán examinados. De esta forma tenemos la representación de las simbolizaciones lógicas de la conjunción y la disyunción en lenguaje corriente para que ustedes puedan luego realizar en sus cuadernos, pero no pueden copiar lo que yo expliqué en este ejemplo. Vamos a seguir. Tenemos la negación de una proposición atómica. Es falso que los estudiantes maestros están estudiando. Entonces, negamos una proposición atómica. Acá tenemos la negación de otra proposición atómica. No es cierto que los niños volverán a clases. Entonces estamos negando una proposición atómica. Acá tenemos una condicional con la flecha orientada hacia la derecha. Tenemos si los alumnos estudian, entonces aprobarán el área. Estamos hablando de una condicional que su nexo fundamental es sí, entonces ustedes pueden usar otros términos de enlace que tienen en el cuadro. Aquí tenemos la negación de una de las proposiciones atómicas de la condicional. Si los jóvenes no estudian, entonces fracasarán. Es un ejemplo. Aquí tenemos también una condicional y negamos la segunda proposición. Si los padres apoyan a sus hijos, no, entonces no caerán en los vicios. Tenemos aquí también la negación de las dos proposiciones atómicas en una condicional. Si los niños no juegan, entonces no se desarrollarán. No se desarrollarán. Tenemos también la bicondicional o doble implicancia. Sí y solo sí podemos usar como nexo fundamental. Los niños pasarán de grado si y solo si responden a las clases virtuales. Y tenemos aquí una
bicondicional donde se niega la segunda proposición atómica. Los padres apoyarán a sus hijos si y solo si el MEC envía las orientaciones. Entonces, de esta forma ustedes tienen la representación en lenguaje corriente de las simbolizaciones que puede aparecer en lógica matemática. Buenas tardes, ¿cómo están? Seguimos con las clases de lógica. En la clase anterior estuvimos repasando los términos de enlace de las proposiciones que estudiamos en lógica matemática. Ahora vamos a analizar un contenido nuevo que vienen a ser los agrupamientos y paréntesis. Vamos a observar que hay 5 condiciones. La primera, cuando tenemos la conjunción de dos negaciones. Tenemos el ejemplo: la estudiante maestra no desarrolla la tarea y la docente no aclara las dudas. Entonces, estamos teniendo la conjunción de dos negaciones. Ahora vamos a hacer juntos. La primera proposición atómica dice, como ejemplo, el pez tiene respiración pulmonar. Y la segunda proposición atómica viene a ser el mamífero tiene respiración pulmonar. Entonces vamos a construir una conjunción de dos negaciones. ¿De qué forma? El pez tiene respiración. El pez no tiene, vamos a negar, no tiene respiración pulmonar y, porque es una conjunción, el mamífero no tiene respiración pulmonar. Respiración pulmonar. Tenemos otro ejemplo. La primera proposición atómica dice, esa planta se produce por esporas. La segunda proposición atómica dice, ese animal está en vías de extinción. Entonces también podemos hacer la conjunción de dos negaciones de temas diferentes, porque aquí habla de la planta y aquí de los animales en vías de extinción. Entonces, vamos a escribir, esa planta no se reproduce por esporas y ese animal no está en vías de extinción. De esta forma construimos la conjunción de dos negaciones. Luego tenemos la conjunción de una disyunción y de una proposición atómica. En este caso ya vamos a utilizar agrupamientos que viene a ser el paréntesis. Vamos a observar aquí. Ese cachorro es de cría de un caniche o de un cocker. Tenemos una coma, es decir, que hasta ahí va la agrupación, y después dice o de un tecker. Les leo literalmente porque está escrito en inglés. La simbolización es P, W, Q. Usamos un paréntesis porque hasta ahí debemos agrupar. Y luego tenemos una conjunción de lo que está escrito aquí. Y tenemos aquí la simbolización. Les voy a borrar esto para que podamos leer los ejemplos. Quiere que construyamos esta simbolización usando estas proposiciones atómicas. Vamos a escribir la tuberculosis
se transmite al toser o o se transmite, para no repetir, o se transmite al hablar, coma, luego del paréntesis, y es una enfermedad muy frecuente en Paraguay. Tenemos aquí también 3 proposiciones atómicas para construir la conjunción de una disyunción y de una proposición atómica. Esta conjunción de una disyunción, aquí utilizamos el paréntesis, en vez de esta y vamos a colocar un punto, y aquí tenemos una proposición atómica. Vamos a escribir: las centrales nucleares provocan esterilidad o producen cáncer. Hasta ahí llega la agrupación y colocamos una coma. O, en este caso vamos a usar y, no contaminan la atmósfera. De esta forma tenemos los ejemplos para construir la conjunción de una disyunción y de una proposición atómica. Seguimos con las clases de lógica. Les voy a explicar el tercer tipo de agrupamiento, que viene a ser la disyunción de una conjunción y una proposición atómica. ¿Por qué habla de una conjunción? Conjunción porque tenemos aquí la y la disyunción que tenemos acá al lado. Aquí vamos a usar el paréntesis y luego va a quedar la proposición atómica. ¿Cómo es la simbolización? Acá dice: o ella está equivocada y la joya es mía, o que me expliquen lo que pasó. Entonces la simbolización va a ser: vamos a agrupar primero la conjunción P.Q y luego, fuera del paréntesis, tenemos la conjunción de una proposición atómica. Vamos a construir aquí. La planta es fanerógama y tiene flor, hasta ahí, coma, hasta aquí vamos a usar paréntesis, o es criptógama. Entonces, para no repetir la planta podemos colocar en una sola vez. Acá dice: la química puede ser orgánica y no podemos decir y orgánica. Acá dice: la química puede ser orgánica, la química puede ser, acá tiene que ser inorgánica. Acá vamos a escribir: la química puede ser orgánica e inorgánica, coma, o puede ser inorgánica. Posición condicional. Ya vamos a hablar de la condicional porque tenemos como enlace fundamental a la condicional, formada por una proposición atómica que viene a ser P, que es el antecedente, y una conjunción que viene a ser el consecuente. Tenemos acá Q.R, que viene a ser la conjunción.
Tenemos el ejemplo, si obtienes promedio 5, entonces tendrás derecho a una beca y a un primer empleo. Acá tenemos 3 proposiciones atómicas. Acá dice, si avanza la deforestación, entonces se elimina la producción de oxígeno y aumenta la desertización en el mundo. Vamos a hacer el siguiente, vamos a construir. Acá vamos a escribir si el petróleo es un recurso no renovable, luego la palabra, el enlace, entonces el petróleo terminará y debemos buscar un sustituto. De esa forma construimos este tipo de agrupamiento que viene a ser la proposición condicional, formada por una proposición atómica y una conjunción. Un ejemplo, no es cierto que esa persona es delgada y es alta. Negamos una proposición molecular. Por ejemplo, de esta forma tenemos menos y luego colocamos el paréntesis, menos paréntesis P.Q. Negamos una conjunción. Acá tenemos, negamos una disyunción. Porque dice no ocurre que, siempre vamos a usar la coma cuando vamos a trabajar con agrupamientos, uso de paréntesis. No ocurre que, o Jorge tiene un hijo o tiene una hija. Acá tenemos no es cierto que el aire no es una mezcla de varios gases. Entonces acá negamos una proposición atómica. Entonces colocamos 2 veces la negación de una proposición atómica. Aquí tenemos no es cierto que si compras un número de rifa, entonces llevarás sin falta el premio. Acá tenemos la negación de una condicional. Negamos una condicional que colocamos dentro de un paréntesis. Ahora vamos a tratar de simbolizar teniendo en cuenta estas premisas, estas proposiciones atómicas. Tenemos acá la negación de una conjunción. Vamos a poner acá, no es cierto que, luego una coma, sí o sí. Ustedes saben, por no colocar una coma ya cambia el sentido de la construcción de las proposiciones y ya no es lo mismo. No es cierto que, ¿y qué simboliza a? La naranja es dulce y la manzana es ácida. Estamos negando una conjunción. Acá tenemos la negación de una condicional y vamos a usar estos ejemplos. No es cierto que, si la naranja es dulce
Entonces, el durazno es carnoso. De esta forma, acá tenemos la negación de una conjunción y toda la construcción de las proposiciones también se niegan. Es falso que, coma, la naranja no es dulce. Estamos negando la primera proposición atómica. La naranja no es dulce y el durazno no es carnoso. Tenemos acá la negación de una disyunción. No es cierto que, coma, habla de B, que viene a ser la manzana, que la manzana es ácida, o habla de C, el durazno es carnoso. Tenemos acá la negación de una condicional y las proposiciones atómicas de la condicional también se niegan. Vamos a, no ocurre que, coma, debemos usar una coma y vamos a poner si el durazno, habla de C, si el durazno no es carnoso, si el durazno no es carnoso, entonces la naranja no es dulce. De esta forma tenemos ejemplos de cómo podemos hacer las simbolizaciones teniendo ejemplos de proposiciones atómicas. Acá tenemos la proposición A, B y C. Seguimos. Ahora vamos a inventar proposiciones con las condiciones dadas. Quiere la negación de una disyunción. Entonces, ¿qué es lo que van a construir acá? Negar una disyunción va a ser P, V, Q. Negar una disyunción. Y ustedes en lenguaje corriente van a escribir lo que simboliza esta expresión. Acá tenemos la negación de una conjunción. Negación de una conjunción que utilizamos el punto. Entonces ustedes van a escribir en lenguaje corriente cómo pueden expresar esta simbolización. Tienen también la negación de una implicación, va a ser negación, paréntesis, P, la flecha orientada hacia la derecha, Q y se cierra paréntesis. Y ahí van a escribir en lenguaje corriente. Tenemos también la doble negación, doble signo y P. Podemos escribir, por ejemplo, no ocurre que los alumnos del cuarto semestre no estudian lógica matemática, porque la mayoría me presentó su tarea. Seguimos construyendo. Acá tenemos, por ejemplo, la negación de una disyunción y una proposición es negativa. Entonces tienen que atender para usar el adverbio no. Y recuerden, cuando hay paréntesis, entonces vamos a escribir no es cierto que, paréntesis, y construimos el lenguaje corriente. Acá tenemos la negación de una conjunción y estas proposiciones son negativas. Tenemos la negación de una conjunción y una de las proposiciones son negativas.
Acá tenemos la doble negación de una proposición atómica. Acá tenemos la negación de una condicional. Y tenemos acá otra negación de una condicional donde las dos proposiciones atómicas también son negativas. Y van ustedes a emplear en lenguaje corriente, van a escribir los ejemplos. Como que ustedes ya están en el cuarto semestre, quizás a 5 o a 4 pasos de egresar, ya no me pueden poner, no es cierto que mi mamá toma mate o mi papá se va a la charla, ¿verdad? Entonces ya no me pueden usar esos términos, tienen que utilizar términos más rescatados, por más que sea corriente, ya debe ser del nivel de verborragia del grado en que están ustedes, en este caso que están en formación docente, van a ser maestros. Entonces su verborragia ya tiene que ser más elegible. ¿Está? Bueno, atiendan aquí. Seguramente yo les quiero hablar no vamos a hablar exclusivamente de lo que es la lógica. Cualquier área o cualquier rama de la matemática también habla de lo transversal, de la parte altitudinal. La verdad que es a veces difícil trabajar a distancia con matemática, porque ustedes saben bien, ya estando en aula, algunas veces tenemos dificultades. Pero hay que pensar en forma positiva, porque hay valores que se pueden fomentar o desarrollar con la educación a distancia. En realidad es una buena educación virtual, porque nosotros los maestros no estamos enviando nada más copias de libros, sino que hacemos el esfuerzo de presentarles videos tutoriales para que ustedes puedan entender qué es lo que enseñamos también con esto, qué valores inculcamos y qué valores ustedes pueden inculcar cuando ustedes estén trabajando: la libertad, ¿verdad?, la solidaridad, ¿verdad? Por más que estemos lejos, ¿verdad?, si ustedes le escriben a su maestra de alguna duda que tengan en forma particular, siempre la maestra va a responder. De esa forma nos solidarizamos unos con otros. También hablamos de la verdad. ¿Por qué hablamos de la verdad? Porque es importante, cuando hablamos de verdad, hablamos de honestidad. Este trabajo a distancia muchas veces se presta mucho para que Ana preste de Juan su cuaderno y pueda completar sus ejercicios. Pero es importante que sobre todo esto prevalezca la verdad para que se pueda trabajar en un ambiente de aprendizaje positivo. Por otro lado, la responsabilidad, porque todo trabajo se entrega en forma puntual, se debe de desarrollar porque hay que seguir creciendo, no estamos parando, sino que estamos avanzando con las tecnologías de la información y la comunicación como una nueva estrategia de enseñanza. También con la educación a distancia estamos desarrollando la confianza, la dialogicidad, porque hay alumnos que están conversando muchísimo conmigo vía WhatsApp, gente que no hablaba en clase, la creatividad, tenemos la apertura, la colaboración, la diversidad, la accesibilidad, la alegría, la anticipación y la sustentabilidad, ¿verdad? Y lo más importante es que podamos juntos, a pesar de la distancia, agarrarnos de las manos y avanzar hacia adelante.